Buenas tardes. Hoy veremos la ley de senos y cosenos y sus demostraciones prácticas. ¿Para qué tipo de triángulos se puede aplicar estas leyes? Ok, hoy analizaremos dos tipos de triángulos según sus ángulos. El primero es el triángulo acutángulo y el segundo es el triángulo obtusángulo. ¿Qué características tienen estos triángulos? Los triángulos acutángulos, su característica es que maneja tres ángulos agudos. En cambio, el triángulo obtusángulo maneja un ángulo obtuso. Ley de senos. Una de las características de la ley de senos es que manejamos una pareja ya sea de ángulos o de lados. Es decir, si conocemos el ángulo A, podremos trabajar con el ángulo alfa. Si conocemos el lado B, podemos trabajar con el ángulo beta. Y así sucesivamente. La ley de senos nos ayuda a encontrar ya sea el valor de un ángulo o el valor de un lado, siempre y cuando conozcamos una pareja de estos, es decir, una pareja de ángulo con su respectivo lado. Es también importante mencionar que los ángulos se manejan con mayúsculas y los lados con minúsculas. Una demostración práctica para el uso de esta ley la tenemos en el siguiente ejemplo. Si queremos encontrar cuál es la distancia entre casa y casa separada por un abismo y un pescador observa a cada casa con un ángulo de 85 grados y sabe la distancia de uno de ellos, que es de 1.8 kilómetros, vamos a poder aplicar esta ley sabiendo el valor del ángulo B. Vamos a basarnos o apoyarnos en la ley de senos que dice lado A entre seno de alfa es igual al lado B entre seno de beta. Sustituyendo los valores, C sobre seno de 85 es igual al lado B, que es de 1.8 kilómetros entre seno de 25. Despejando, tenemos que seno de 85 está dividiendo, pasa multiplicando, para poder encontrar la incógnita C. Aplicando esta ley, sabemos que la distancia entre casa y casa es de 4.24 kilómetros. Ley de cosenos. Esta ley tiene como característica que no es necesario tener una pareja de datos, es decir, no es necesario tener el ángulo A y el lado A, es decir, conociendo nada más valores de ángulos o valores de lados. También se puede trabajar cuando conocemos un solo ángulo y dos lados. Veremos otro ejemplo para solución de ley de cosenos. Si la torre Pisa tiene una inclinación de 94 grados y la distancia hasta el punto A es de 500 metros, sabiendo que la altura de la torre es de 55.7 metros, quiero saber qué distancia hay desde el observador hasta la parte más alta de la torre. Nos apoyamos con la ley de cosenos que dice que el lado C al cuadrado es igual al lado A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno de C. Sustituyendo valores, tenemos que 55.7 metros al cuadrado es la altura de la torre más 500 metros al cuadrado, que es la distancia al observador, menos 2 que multiplica la altura por la distancia por coseno de la torre, del ángulo de la torre. Resolviendo los cuadráticos y la multiplicación y haciendo una reducción trabajando la ley de signos. Haciendo otra reducción y despejando la potencia para que pase como raíz, sabemos que la distancia del observador a la torre es de 506.9397 metros. Agradezco su atención. Fuentes bibliográficas, libro de Geometría y Trigonometría, Trigonometría y Geometría, quinta edición.